Oiga, y vamos a hablar de ayer tuvimos esta sesión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un discurso emotivo por parte de la ministra Norma Piña, aplaudido por todos los ministros y por quienes estaban en la sala, salvo por la ministra Lenia Batres, que en un acto, dicen algunos columnistas hoy, de mezquindad, se negó a dar un aplauso. Todo el mundo sabe que no había una buena relación entre ellas, pero bueno, era la última sesión de la Corte, no era el aplauso para Piña, era el aplauso pues para los ministros que hoy se están despidiendo, que cierran una era del Poder Judicial, y para una Corte que ayer lo decíamos, supo defender su autonomía, a costa a veces de ser vilipendiados, de ser señalados desde la Presidencia de la República, acusados de traidores. A varios ministros los acusaron de traición cuando estaban haciendo su trabajo, que era pues defender su autonomía y su independencia. Está en la línea de Zoom y agradecemos mucho que nos tome esta llamada para hablar de este cierre de una era en el Poder Judicial, la ministra Margarita Ríos Farjat, ministra de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto saludarla, ministra, y verla. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, Salvador. ¿Sí me pueden ver? ¿Sí? Porque yo A no los ver, veo. Ah, perfecto. ya la Qué estamos bueno, me viendo. da mucho gusto. Ya la estamos viendo y todo el público también. Ministra, gracias por tomarnos Saludos a todos. este enlace. Pues se cierra una era, ministra. ¿Qué balance hace usted de este tiempo que le tocó estar como ministra de la Corte? Un honor que dicen muchos, pues es el máximo honor al que pueda aspirar un jurista en este país. Bueno, el honor está en el servicio Sí. y en hacerlo a pesar de los desafíos. Y creo que esa es la característica, o si dijera una palabra, estos años en la corte que me tocaron a mí, es en desafíos. El entorno, empezando con la pandemia del Uh-huh. COVID, después también del entorno político, el cierre de la Suprema Corte, hay que pues también llevar a la institución con dignidad a cerrar, contribuir en ello. Los criterios definitivamente de derechos humanos, el fortalecimiento institucional. Yo creo que el balance es muy positivo pese a pues la circunstancia, sí, sinceramente. Claro. Ahora, una corte que se caracterizó por dar fallos históricos en muchos sentidos. Yo recuerdo algunas sentencias de usted y de otros ministros que abordaban temas desde equidad de género hasta derechos de mujeres, hasta derechos de los pueblos indígenas, derechos de los ciudadanos. Si tuviera que recordar usted de los casos que le tocó dictaminar en la Corte y manejar, también era usted presidenta de la segunda sala, si mal no recuerdo, Primera. de la primera sala, perdón. ¿Qué casos resaltaría, ministra? ¿Qué casos se lleva como algo que la va a marcar a usted en su trayectoria como ministra? Es muy difícil hacer como un gran compilado, pero no quiero perder tiempo, valioso tiempo contigo para decir esto. Voy a decir, así como en abanico, muchos Sí, temas, ¿no? sí. Tenemos, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Si hay un abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, el delito no prescribe. Claro. Los niños necesitan tiempo para poder expresar y narrar lo que contaron, como para que llegue el momento que lo narren y ya prescribió el delito o el abuso o el tocamiento, cualquier tipo Uh-huh. de abuso sexual, ¿no? Ese es uno. También, volviendo a niños que son abusados, bueno, hay unas cosas técnicas. Si el niño o la niña comienzan a hablar, los llevas a la fiscalía, al Ministerio Público, que empiezan a declarar y a recordar lo que saben. Y si no es un Ministerio Público competente, porque le corresponde a otro estado, y se le manda la declaración al otro estado, pues ya no hay competencia de ese Ministerio Público. Pero ¿qué pasa si el niño o la niña siguen recordando? Uh-huh. Y pues lo llevas al Ministerio Público que te queda cerca. Claro. Es que tiene que ahora ir a la otra ciudad a declarar lo mismo el niño. No, no, o sea, el niño, niñas, adolescentes hay que tener una tutela especial. Entonces, es perfectamente válido que sus declaraciones, incluso posteriores, sean ante ministerios públicos que ya no son competentes, Uh-huh. pero que lo fueron en un inicio, ¿no? Esa, o por ejemplo, derechos de las personas que compran por Internet. Sí. ¿No? Que las condiciones generales estén publicadas en la página donde se compra. Estoy recordando los más recientes, ¿no? Sí, Es sí, sí. para claridad del cliente. Uh-huh. Creo que la primera sala tuvo muchas, diría milestone, pero gemas Sí. de poder posicionar al cliente en una situación mejor frente al consumidor y digo, al Al vendedor y vendedor. especialmente al gran vendedor, a la gran empresa. Uh-huh. Y no nada más en contratación, por ejemplo, electrónica, sino, por ejemplo, con las aseguradoras. Uh-huh. Yo respeto mucho el mercado de los seguros, pero considero en lo personal y como integrante de sala, por todo lo que me tocó ver, Sí. que había una gran desigualdad, ¿no? Se dejaba mucho que los clientes de las aseguradoras litigaran hasta la última instancia Uh-huh.
Porque las condiciones generales no son estas, son otras. Bueno, Sí, sí, llevarlos sí, hasta la última instancia. Cuando las personas están sufriendo por una situación de salud, claro. una situación que necesitan contar con su seguro, lleva a la última instancia, cuando ni siquiera estaban registradas, por ejemplo, las condiciones generales, Ujú, esos son daños hasta punitivos. claro. La primera sala ya los declaró. Afortunadamente, y lo digo, me da mucho gusto ver, por ejemplo, que una póliza de seguro personal o algo así, y noto diferencias. Digo, mira, ahora hay esto, ahora hay esto, ahora me dan esto, ahora es más claridad en todo. Creo que en una situación pues, si no de total igualdad, porque son personas distintas, la Sí, aseguradora y el cliente, pero no con una desigualdad tan dolorosa. No claro. solamente grande, sino dolorosa. Sí. Bueno, mencionabas mujeres. Ujú, En temas de mujeres, por ejemplo, visibilizar los tipos de violencias, ¿no? sí. Una mujer que nunca se casó con el papá de su hija, por Ujú, ejemplo, ujú, y que la agrede cada vez que se visitan para convivencias con la niña, denuncia esto por violencia familiar. No es violencia familiar porque no se casó, no está uf, casada, no sí, es nada claro. de usted, no viven juntos. Pues hay visibilizar también. Que es una violencia familiar, Claro, comparten a la hija, ¿no? claro. El trato de violencia o violencia familiar es distinto. Mencionabas indígenas, bueno, nuestro país los ha discriminado mucho. Tenemos, por ejemplo, indígenas que cruzan el país de Chiapas a A Baja Sinaloa a California, cortar Sonora, fruta, sí. Ujú, tardan 2 días de camino en un camión para poder estar meses allá, porque eso de pensar en volver le sale muy caro, sí, meses allá y mandar dinero. Fíjate, labrando el campo mexicano. sí, así es. Bueno, pero como no hablan bien español o como no se ven mexicanos, o sea, Ujú, la discriminación por fenotipo, ujú, pues los detienen y los bajan y los dejan casi una semana o más de una semana, casi 10 días, en una estación migratoria. sí. No obstante tener papeles. Ujú, Entonces, la primera sala declaró inconstitucionales esas detenciones a partir de cómo te veo, ¿no? De claro, sí, fenotipos. sí, sí, sí. Y creo que el legislador tiene que desarrollar maneras más claras Ujú, para poder detener a una persona que está introduciéndose de manera ilegal. Pero cuando tiene los papeles, cuando no hablas bien español, porque eres indígena, claro, y cuando no pareces mexicano, pues son agresiones a nuestras comunidades indígenas y de jóvenes sin que duda. cruzan el país precisamente para hacerse un buen camino de personas de bien, ¿no? Claro, ¿Cómo competir frente a esto? En fin, la verdad es que podría dar mucha. Hay una que me gusta mucho en sí. particular, por ejemplo, las discotecas. Ponerse de acuerdo con los compositores Ujú, por los derechos de autor, ponerse ujú, de acuerdo con las regalías que les corresponden. claro. Si no se ponen de acuerdo con las regalías, entonces hay un porcentaje de ingresos. La primera sala es a partir de qué ingresos hay del consumo. No, los ingresos de todo. Claro, Uno no va a una discoteca por la comida, claro. aunque pueda llegar a ser buena. Uno va por la música. Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí, la primera sala, la palabra que yo utilizaría, bueno, serían dos. Ujú, Una, visibilización, ujú, más visibilización de los derechos de todas las personas. Y la otra sería responsabilidad, ujú, que convertirnos responsables los unos de los otros. claro. Si tú te fijas, Salvador, todos estos casos que estoy mencionando tienen que ver con responsabilidad. Ujú, Responsabilidad de las aseguradoras, pero no responsabilidad como una manera de hacer el mínimo, claro, sino responsabilidad con empatía. sin duda. Decir, me corresponde a mí cuidar a mis asegurados. Ujú, Me corresponde a mí no violentar a la mamá de mi hija. claro. Me corresponde a mí contribuir a que estos mexicanos, cerciorarme que son mexicanos de una manera Ujú, educada, diplomática, respetuosa, institucional, y me corresponde a mí tratarlos bien. No claro, puedo privar de la libertad así a las personas. sin duda. Y ellos eran mexicanos en Sí, tránsito, pero sí, sí, también hay migrantes que claro. han pasado más de 40 días en estaciones migratorias, Qué en barbaridad. condiciones pues muy Sin duras, duda. muy Ministra, yo difíciles. la escucho hablar de estos casos, que son sentencias que conocimos y en muchos casos difundimos también en este espacio, y hablan de casos cercanos a la gente. Hoy se dice mucho que esta corte se va porque estaba alejada de la gente, que la nueva corte sí va a ser cercana a la gente. Si esto no es la cercanía con la gente, pues no entiendo qué es lo que se busca. Pero bueno, le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de lo que viene? Tiene su opinión, la ha expresado en otras Sí, ocasiones, se hizo una reforma sí. judicial, se desapareció al actual Poder Judicial para crear uno nuevo. ¿Qué piensa de todo este proceso? Bueno, hay que verlo yo creo que en dos vías fundamentales.
La arquitectura de derechos humanos, o sea, Ujú, las leyes que protegen a los derechos humanos y ujú, las interpretaciones de derechos humanos. Ahí no hubo una modificación y esperemos que no la haya. ujú, Esperemos también que no haya una regresión en la interpretación. claro. Ahí es como un voto de confianza, ¿no? Ujú, Pero sí hubo una transgresión de derechos humanos de personas juzgadoras, de personas que hacían carrera judicial, aunque no claro. fueran ya titulares, y de la sociedad misma, porque pues los pilares de independencia judicial pues siguen los estándares internacionales de ética judicial. Bueno, Ujú, entonces tenemos aquí la vía de derechos humanos, ¿no? Voto de confianza, esperemos que no haya regresión, ujú, siga habiendo una progresión. Pero eso es muy distinto de la otra vía que es importante siempre tener presente, ujú, la arquitectura institucional, ujú, la transformación de las instituciones, cómo se dio, con qué método. Constitucionalmente era el método correcto. No, no era el método correcto. La Constitución establecía plazos, claro. establecía periodos, establecía fechas y garantías. Entonces, de repente que la propia Constitución lo desdibuje, me parece a mí, y lo digo muy respetuosamente, de verdad, pero creo que es importante no normalizar esta metodología, ¿no? Me parece a mí que fue una ocasión en que la Constitución se contradijo a sí misma. Sí. En ese sentido, soy muy respetuosa con la palabra, creo que hubo una crisis Ujú, en ese sentido. Entonces, te digo, derechos humanos, voto de confianza a las personas que sí. estarán, esperemos que sigan con interpretaciones progresistas, Ujú, y no haya regresión. Pero por otra parte, eso no puede desdibujar que son dos vías de análisis distintas. Esta es la vía institucional, la arquitectura institucional, las instituciones, los órganos del Estado como tales, ujú, pues lo que sucedió con ellos sí fue una situación muy grave en términos de Estado de Derecho. Y aunque podamos decir, bueno, ya es un nuevo estado de cosas, mejoremos lo que hay. Sí, convengo, digo, la realidad es una, pero eso no debe impedir reflexionar de que la gravedad de lo que se hizo, ¿no? ujú, sin Para duda alguna. reconocer que hubo un daño, ¿no? Entonces yo creo que dejaría esta reflexión, debe ser en dos vías, no confundirlas y tampoco, y lo digo con mucho respeto, tampoco confundir los buenos deseos, que creo que todos los tenemos porque queremos que a nuestro país le vaya bien, aquí vivimos, aquí Sí, viven nuestros padres, sin nuestros duda. hijos, que no confundir los buenos deseos con una categoría de análisis científico, ¿no? Así es. Que nos vaya bien a partir de esta destrucción institucional, Ujú, es difícil. Que nos vaya bien, ¿cómo le hacemos? Reconozcamos que hay y veamos qué podemos hacer para reconocer, para poder reconocer que la hubo. claro, Porque si no se reconoce que esto se llevó mal, se normaliza y claro. corremos el riesgo de que esta manera de hacer las cosas se vaya para otras áreas importantes de Se nuestra vuelve a sociedad. repetir. Le pregunto Sí. finalmente, usted llegó en 2019 como ministra, fue propuesta por el presidente López Obrador, luego la acusaron de traidora públicamente, sin mencionar a veces su nombre, el presidente se llegó a quejar de que los que él propuso le dieron la espalda. ¿Con qué se va Margarita Ríos Farjat de esta corte? ¿Se va a quedar con De ese episodio en de ese particular, episodio, si de lo que le dijeron públicamente, si usted se siente traidora o siente que defendió su autonomía y que hizo lo que debía hacer según la Constitución? no, yo me voy con un agradecimiento permanente al presidente López Obrador, que en su momento me invitó a formar parte de su equipo. Creo que hicimos un gran trabajo en el área fiscal, Ujú, lo que sea. Yo no comparto las cosas que comentó. Yo siempre me expresé con respeto y con aprecio a él como persona. Y yo, pues, en todo caso, pues ejercí una cosa que él valoró siempre, la arrogancia de sentirse libre. ujú, Y vamos que él sabe que no fue con arrogancia, sí. fue muy cortés. Muchas gracias, Salvador. Si quieres, luego A hacemos usted, una sí, reunión un porque me poco dicen que más está un poco extensa. apurada. Vamos a Sí, seguir platicando esto. perdóname, No se preocupe, porque es ministra. que creo que va a ser un poquito más temprano, pero encantada, me comprometo contigo y con tu auditorio a poder retomar la conversación. No se preocupe, ya volveremos a platicar, quizás Hay incluso mucho que después. decir. Mucho que decir y seguiremos hablando, ministra. Le agradecemos mucho por lo pronto estos minutos y que todo termine bien para usted ahí en la corte. Un abrazo, Un Salvador. abrazo, Muchas muchas gracias por los gracias. buenos deseos y que tu auditorio pues tenga una linda tarde. Muchas gracias. Y como dice la ministra, que lo que venga pues sea bueno para el país. Ya destruyeron al Poder Judicial, es una destrucción institucional, así la califica ella misma, hicieron las cosas mal y hay que evitar que eso se repita. Pero ahora lo que viene, pues veremos cómo viene esta nueva corte. Yo insisto, expectativas para pensar que van a hacer las cosas bien no hay muchas, pero como dice la ministra, aquí vivimos, aquí nos tocó vivir, diría la gran Cristina Pacheco, y hay que apostar a que los nuevos juzgadores, ministros o integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial o jueces o magistrados pues por lo menos hagan bien su trabajo y sigan respetando el marco institucional que ya está establecido, bien lo decía la ministra, en materia de derechos humanos y derechos de los ciudadanos.